Bueno, Bueno, ¿querés que vayamos arrancando, Dami? dale. Bueno, nada, bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar haciendo el workshop de desbloqueando el poder de inteligencia artificial en el trabajo. Como saben, lo vamos a estar dando Dami y yo. Si querés, Dami, cámbiate a la segunda slide. Por si no nos conocen, Dami, founder, yo, de Mernestar, capaz nos habrán visto un día por la oficina. Y bueno, el objetivo de este workshop es básicamente entender cómo la inteligencia artificial nos puede potenciar en nuestro día a día en el trabajo. Vamos a estar hablando sobre las diferentes áreas y los beneficios que tiene para cada una. Y vamos a hacer un análisis un poquito también teórico de cómo funciona la inteligencia artificial. Eh, Acá está nuestro temario, lo mismo que dije recién. Eh, Así que, sí, algo que decir. sí, estratégicamente la idea de este workshop es sacudirlos a todos y alinearlos en que esto existe, en que esto lo tenemos que usar y queríamos que, digamos, cada uno que está trabajando en el día a día sepa que es algo a lo cual puede recurrir. Eh, Son cosas que estuvimos charlando informalmente entre todos, que hay varios de acá que ya lo están usando, pero hay algunos que no lo saben o que no tuvieron la oportunidad, así que la idea era nivelarnos a todos. Eh, Exacto. una forma divertida de arrancar este workshop, creímos que podía ser justamente preguntarle a la inteligencia artificial qué es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, obtuvimos, en realidad, vamos a hacerlo más divertido, vamos a preguntarle en serio, ¿no? Esto es una sencilla interfaz a través de la cual podemos mandarle mensajes a la inteligencia artificial y nos va a contestar. Entonces, es lo primero que le podemos preguntar. Y le vamos a decir que actúe como un profesor de universidad. Después ya veremos por qué es importante o por qué está bueno aclarar que actúe como cierta gente. Bueno, claramente se va a despachar con toda una explicación, ¿no? Habla de que la capacidad de máquinas de realizar tareas, bueno, Un ya choclo estamos gigante. como se fue, pero la verdad que es muy complejo. Necesito que me lo simplifiques. ¿Está bien? Y incluso ahora vamos a repasar qué es más aún. No lo entiendo. Eh, Disculpa y todo, ¿está bien? Pero bueno, básicamente, ahora sí, la inteligencia artificial es la habilidad de las computadoras para hacer cosas que requieren inteligencia humana. Pueden aprender, por ejemplo, a reconocer imágenes, ya vamos a hablar de eso, comprender lenguaje natural, que se llama PNL. ¿PNL era? Programación neurolingüística, ¿puede ser? Ya, sí. eh, Toma decisiones y resolver problemas. Y bueno, una forma muchas veces que nosotros como seres humanos tenemos como mecanismo para aprender es con ejemplos. Entonces, una forma divertida que habíamos puesto en la presentación es, ¿me lo podrías explicar con un ejemplo de una fábrica de pasteles? Y entonces, bueno, me empieza a explicar cómo aplicaría inteligencia artificial a una fábrica de pasteles. ¿Está bien? Bueno, básicamente Y dice, así con todo lo que puedan imaginar. O sea, ejemplos que probablemente nos para acordamos. cualquier cosa que ustedes hagan en su vida, en la inteligencia artificial los puede ayudar de alguna manera. Pero es importante entender qué es la inteligencia artificial también. Bueno, y la explicación con pasteles es básicamente si una fábrica recopilase datos sobre la producción de pasteles, hablamos de cantidad de ingredientes o el tiempo que se tarda en preparar un pastel, a través del aprendizaje, la inteligencia artificial podría aprender a identificar patrones y tendencias y usar esa información para hacer recomendaciones y optimizar el proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nada, acá está la inteligencia artificial tratando de explicarnos qué es la inteligencia artificial. Nosotros les dejamos acá en la presentación los prompts que le fuimos haciendo para que después lo miren. El primero era qué es la inteligencia artificial con su explicación. Me lo podría simplificar, escribir algo más cortito, ¿está bien? De nuevo, es
tecnología que permite a las máquinas hacer cosas que requerirían inteligencia humana. Y acá es cuando seguía sin entender y me lo explicó de otra manera y después se lo escribí con la fábrica de pasteles. Así que bueno, le dejamos los prompts ahí con las respuestas para que después lo lean y se diviertan o incluso entren a ChatGPT y jueguen con eso. Bien. Y para cerrar un poquito qué es la inteligencia artificial y que quede un poco más claro sin usar algorítmicos específicos, porque existen muchos para la inteligencia artificial, nosotros lo que podemos hacer es pensarlo como la posibilidad que tiene la computadora a través de algoritmos o un sistema de conjuntos de información de imitar a la inteligencia humana y producirnos un resultado similar a lo que un humano podría hacer, incluso de una manera mucho mejor porque tiene capacidades que nosotros no tenemos y además que no, generalmente no tiene bias, que se dice, ¿no? Por Así ejemplo, que, la velocidad es una de esas. exacto. Eh, Nosotros, hay cosas sencillas que, bueno, hay ejemplos que ya veremos más adelante, pero con una inteligencia de AI como el ChatGPT, lo que se puede hacer es organizarme un viaje de 2 semanas por Europa y te da un itinerario con todas cosas que a vos quizás si lo tuvieras que hacer personalmente te llevaría 2 días. Entonces, nada, tiene muchas aplicaciones. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos algunas en esta slide donde estamos aplicando inteligencia artificial en nuestro día a día, quizás sin darnos cuenta, como los autos automáticos autónomos acá en Argentina es un poco difícil, pero seguro los habrán visto. Desbloqueo facial en los celulares, cuando estamos desbloqueando nuestro celular con nuestra cara, lo que está pasando es una inteligencia artificial que está reconociendo nuestros rasgos faciales y a través de eso identificando que somos nosotros. Tengo una para tirar. ¿Se acuerdan cuando compraban cámaras digitales y cada vez querían que la cámara digital tenga más y más y más y más píxeles o megapíxeles? Bueno, ahora las fotos del celular con una cantidad de megapíxeles que es muchísimo inferior al máximo de su momento, a través de inteligencia artificial logran mejorar las fotos sin la necesidad de un hardware tan potente. Entonces, Google lo está haciendo un montón. Un ejemplo súper claro es, vieron que la piel sale lisa o los blur de fondo. Quizás las lentes de los celulares no tienen esa capacidad. No. Todo eso tiene inteligencia artificial que está en el celular de cada uno de nosotros. Sí, es el procesado de cada imagen que sale nueva, pero también existen otras inteligencias artificiales que vos le podés pasar fotos de tus abuelos en blanco y negro y que se encargan de reconstruirlas a la perfección y agregarles color. Está muy bueno. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Tienen también asistentes de voz cuando usas a Siri en el celular, de reacción de spelling cuando estás, por ejemplo, en Word, que te sugiere qué escribir a continuación, dado el contexto de lo que vos estás trabajando. Nada, hay varias aplicaciones, seguro ustedes se podrán imaginar más de que las todas que nosotros listamos acá. Antes dije, yo les había dicho programación neurolingüística, tiré cualquiera, es procesamiento del lenguaje natural. ¿Tá? Natural Language Processing. Esa es una herramienta de la inteligencia artificial que permite entender lenguaje humano. ChatGPT, de alguna manera, cuando uno escribe algo, lo lee, lo entiende, lo procesa y después produce una respuesta también. O sea, es decir, puede leer y producir contenido. Sí, sobre eso voy a entrar un poquito más en detalle después, pero Bueno, ahora te doy a vos te cedo la palabra para que expliques un poco más in-depth. dale. La idea igual, más allá de los ejemplos y todo, es también poder entender un poquitito y muy rápido cómo funciona. Y un ejemplo que yo encontré por ahí que me pareció interesante es que supongamos que queremos detectar en una imagen si hay un círculo o un cuadrado. Y a nivel, digamos, algorítmico o de desarrollo, uno lo que trataría es de escribir un programa que detecta los vértices. Esto acá parece toda una algorítmica rara, pero es si la cantidad de vértices es igual a 0, es un círculo, y si la cantidad de vértices es 4, entonces es un cuadrado o un rectángulo, ¿está bien? Entonces le pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y un algoritmo respondería que es un círculo porque no encuentra vértices. En general, este tipo de resoluciones de problemas y en la programación en general son árboles de decisión
donde, bueno, uno básicamente programa que si sucede A, entonces ves el resultado. Esto es muy rígido y no hay un aprendizaje posible. Es lo que es. Ahora bien, si nos movemos, por ejemplo, a lo que es el mundo de inteligencia artificial, la forma de resolver el mismo problema sería a través de entrenar a una inteligencia artificial para que aprenda en base a ejemplos. Entonces, uno le daría un montón de ejemplos de círculos y uno le daría un montón de ejemplos de cuadrado, y cuando uno le pregunta acerca de esta forma que es, bueno, por ser similar a los otros, sin contar nada y sin tener ningún tipo de algorítmica en el sentido de analizar la imagen contando vértices, te podría decir qué es lo que es. Entonces, ahora vamos a explicar qué es una red neuronal, pero básicamente vamos a reemplazar eso por inteligencia artificial. No tiene lógica específica, es un sistema que es entrenado para mirar, aprender y adaptarse a patrones con los datos que tiene, ¿está bien? Curiosamente, por eso se llama red neuronal, así es como funciona nuestro cerebro. Y la idea era un poco, voy a adelantarme un poquito, es explicar un poco cómo efectivamente funciona nuestro cerebro. Esto es una neurona biológica. Y la verdad que es algo muy químico y técnico, pero básicamente, acá dice dendrite, dendrite, synapse, cell body, ¿está bien? ¿Podrías explicar qué significa cada cosa, porfa? Bueno, la verdad es que cada cosa no sé qué es, gracias por la pregunta, pero sí se puede, nos podemos abstraer y ver que hay una parte que es como un input, que recibe señales, incluso de otras neuronas. Por eso se llaman redes neuronales, porque están interconectadas entre todas. Dentro de una neurona se hace un procesamiento y se sacan señales, bueno, a otras neuronas o a otros sistemas del cuerpo. Y así como tenemos nuestras neuronas, las neuronas artificiales, que son las que funcionan con los algoritmos y con las computadoras, eh, funcionan para explicarlo, trajimos un ejemplo, por ejemplo, de saber si uno va a aprobar o no va a aprobar un examen. Y lo que dijimos para abstraernos de esa problemática es medir la cantidad de horas de estudio como uno de los inputs de esa neurona, las horas de sueño como otro input y la cantidad de ejercicios resueltos como de práctica. Y el resultado es si aprueba o no. Y lo que dijimos es, vamos a entrenarla con dos ejemplos. Un ejemplo que es horas de estudio 1, hora de sueño 1, cantidad de ejercicios 0 y no aprueba. Y después, en el otro caso de ejemplo, para entrenar esta neurona es 200 horas de estudio, 8 horas de sueño y 100 ejercicios hechos y sí aprobó. Entonces ahora los invito a preguntarnos qué pasaría con una prueba de este estilo. Si tuviésemos 190 horas de estudio, 7 horas de sueño, bueno, y 90 de ejercicios. Bueno, la idea es que con cierto grado de precisión podríamos adivinar si la persona aprobaría o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasaría? Bueno, no hace falta que se desmuteen todos. Claramente, una persona que estudia todo esto y hace y duerme lo que duerme y hace la cantidad de ejercicios que hace, probablemente aprobaría. También es importante, también me gustaría aclarar algo ahí, que esto no necesita millones y millones de estos datos. No, claro. con estos tres no es suficiente para aprender si una persona aprobaría, porque puede ser que nuestra persona con 200 horas de estudio y 8 horas de sueño quizás fue un caso aislado. Claro. Pero cuando se nutre más y más y más información, ahí es donde puede haber algo más estimado, porque quizás decís, bueno, quizás 8 horas, está bien, durmió 8 horas y aprobó, pero quizás con 5 en un millón de datos, ya que el promedio puede ser que con 5 horas también podés aprobar. Claro. Bueno, mientras más datos y mientras más puede aprender, mejor van a ser, más precisos van a ser los resultados. Ahora sí, bueno, y ya que estamos, vamos a complejizar más esto en una red y a traerles algunos ejemplos. Por ejemplo, con una neurona o con una estructura tan simple, quizás no alcanza para resolver problemas más sencillos, pero algunas problemáticas más complejas, como por ejemplo
mirando una imagen, saber qué número, mirando una imagen de un dígito escrito por un ser humano, saber qué número es, requiere mucho más aprendizaje y estructuras más complejas. Entonces, por ejemplo, por ahí encontré que dándole como un entrenamiento a una red neuronal para que aprenda sobre todas las formas posibles de escribir los números, bueno, básicamente aprende y después cuando uno le dice, bueno, ¿este qué número es? Ahí está la crucecita verde que le indica a uno que esa imagen era el número 5. Y otro ejemplo que fue una petición real que nos llegó a nosotros de un prospecto hace varios años, era que querían contar la cantidad de vacas en una imagen para hacer una aplicación de agrónoma. Entonces, básicamente había que entrenar al algoritmo o a la inteligencia artificial con miles y millones de fotos de vacas para que logre tratar de identificar cuántas vacas hay en una foto. Y lo último que vamos a decir, a ver si me voy para atrás porque lo hice al final medio al revés, era la idea es que van a encontrar por ahí un montón de nomenclaturas y de palabras. Bueno, ahora ya saben, una de las primeras que hablamos fue Natural Language Processing, y saben lo que hace o qué lugar ocupa en este mundo. Y también acá, bueno, inteligencia artificial es como lo que engloba todo, y lo van a escuchar muchas veces dicho. Básicamente acá dice, son las técnicas que permiten a las máquinas resolver una tarea como si lo hiciesen los humanos, AI. Después van a escuchar mucho de Machine Learning, que son los algoritmos que le permiten a la computadora aprender de ejemplos sin ser programados. Es decir, esto que les decía, darle miles de fotos de vacas o darle miles de fotos de dígitos, ¿no?, humanos. Artificial Neural Networks son machine learning, modelos de machine learning basados en cómo funciona el cerebro. Y Deep Learning es como lo más complejo de todo porque, según tengo entendido, aprende y organiza datos sin que nadie le diga nada. Entonces es como el máximo modelo o la máxima potencia de esto. Un supervised learning, básicamente. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte de prompts, que tienen que Vale. ver con PNL. Bien, una cosa que... Quiero dar un ejemplo rápido. AlphaZero, que es la inteligencia artificial para jugar al ajedrez de Google, aprendió jugando contra sí misma, o sea que fue una especie de deep learning, fue deep learning, y logró, con 4 horas de jugar contra sí misma, logró aprender lo que Stockfish, que es la otra, digamos, prominente inteligencia artificial de ajedrez, que le gana a todos los Grandmasters del mundo. Bueno, Stockfish aprendió con siglos de jugadas de ajedrez, que sería una especie de machine learning. AlphaZero, con solo 4 horas jugando contra sí misma, aprendió mucho más que Stockfish todos estos años y le ganó a Stockfish. Entonces, ahí ven cómo Deep Learning le termina ganando a Machine Learning. Seguro Facu tiene algo para decir al respecto. No, lo que dijiste está muy bueno. Me hubiera gustado pensarlo antes para agregarlo al workshop porque es una muy buena info. Lo único que me gustaría agregar es que estos bots, si querés, inteligencias artificiales que juegan al ajedrez, a día de hoy se siguen perfeccionando. O sea, al ajedrez es imposible ganarle a una computadora si jugás contra una inteligencia artificial de máximo nivel. Y hace pocos años, no recuerdo exactamente, creo que fue 2014 o 2015, recién se pudo hacer una inteligencia artificial que sea imposible ganarle al Go, que es un juego, el de las fichitas blancas y negras, que es un juego muy complejo. Bueno, hace muy pocos años recién se logró crear una inteligencia artificial imbatible en ese juego, como dato. Bueno, nada, a continuación ya vamos a entrar ahora a cómo nosotros podemos trabajar con las inteligencias artificiales. Vamos a empezar por el concepto de prompts. Los prompts básicamente es la información que nosotros le brindamos a nuestra inteligencia artificial, sea un chat, sea una generación de imagen, sea lo que necesitemos, para que ésta nos pueda comprender y en base a eso producir un output, ¿no? Nuestros prompts deberían ser sencillos, no deberían ser súper complicados, pero ya lo vamos a ver en la próxima slide, si querés, Dani, me lo cambias. Y tenemos varios tipos de prompts.
Hay prompts como el que primero que hicimos de ChatGPT, que es de texto, que es como la primera, como les lo menciona, generación de texto, y se utilizan que a partir de nuestra información que nosotros le damos, por ejemplo, preguntarle qué es la inteligencia artificial, nos devuelve un texto generado, después ya voy a explicar mejor cómo es, por la inteligencia artificial con la explicación. Después también tenemos un tipo de prompt conversacional en los que nosotros le podemos decir, mismo con ChatGPT, a la inteligencia artificial, le podemos decir, bueno, quiero actuar como si estuviera hablando con Lionel Messi. Y entonces la inteligencia artificial va a tomar el rol de ser Lionel Messi y nos hablaría y nos contestaría como hablaríamos con él. Le podemos preguntar, che, Leo, ¿cómo fue el partido de ayer? La verdad que lo vi, no estuvo muy bueno, y te contesta de esa manera. Otro tipo de prompts que podemos utilizar es el de sentiment analysis, el de análisis de sentimientos, que nos sirve para, dado un texto, un prompt, que nosotros le damos a la inteligencia artificial, nos puede retornar cuál es el mood del texto. Por ejemplo, ¿me podés analizar un texto que dice, qué lindo que está el día de hoy? Y la inteligencia artificial lo que te va a devolver es decir, esto es un texto positivo. Entonces, de la misma manera que nosotros podemos saber si un texto es positivo, también podemos saber si es negativo. Esto es muy útil, sobre todo si se escriben emails o mensajes, quizás a mí que me toca más que soy un desarrollador a un cliente, cuando le tengo que explicar quizás que tuve algún problema, lo paso por ChatGPT y le pregunto, ¿me podrías pasar este mensaje a un sentimiento más positivo? Es decir, podemos arreglarlo de esta manera, en vez de darle la información de una manera ya directamente negativa. Y la última, bueno, es clasificación, que básicamente lo que nosotros le podemos dar es un texto y que me lo clasifique generalmente con dos maneras, pero se puede hacer de varias. Me puede decir, bueno, este mail que copio y lo pego, ¿es spam o no? Bueno, eso es más simple de entender, básicamente es spam o no. Si querés, Dami, modela siguiente. Ahora, hablé recién de que es muy importante los tipos de prompts que usamos, porque tenemos que pensar que es toda la información que nosotros le damos a la inteligencia artificial, todo lo que ella va a tener que trabajar y con lo que va a tener que funcionar, que es la información que nosotros le damos. Como dije, nuestros prompts tienen que ser precisos, claros y en lo posible cortos. Esto es porque mientras más instrucciones le damos al mismo tiempo, más le va a costar, si se quiere decir, procesar toda la información que le damos para producir un resultado. Entonces, mientras más preciso sea nuestro mensaje, mejor. En el ejemplo de Dami, le preguntamos qué es una inteligencia artificial. No le dijimos, bueno, contestame qué es una inteligencia artificial teniendo en cuenta que bla, bla, con los últimos estudios de cierta universidad. No, se vuelve un poco complejo. ¿Se puede? Sí, pero es mejor hacerlo en subsecuentes partes. Ejemplo de Dami, volvemos, que es la inteligencia artificial, y después se le pide que lo simplifique, porque ahí ya va a estar trabajando con un subtexto, no va a estar haciendo una petición de nuevo de generación de texto, sino que va a estar modificando lo que ya tenía antes. Está trabajando con un recorte. Bueno, explicar siempre el contexto de las preguntas. Esto es algo que se descubrió más con la salida y la globalización de ChatGPT. De hecho, es parte de las imágenes que están viendo en pantalla, que es un recurso de GitHub que, bueno, tiene básicamente prompts de prueba o para que iniciemos conversaciones con ChatGPT. Que está bueno darle contexto a los prompts. Ejemplo, si yo quiero que mi bot, que el ChatGPT, perdón, me genere una canción, le puedo decir, bueno, actúa como si fueras una persona que hace rock, o actúa como alguien que hace reggaetón. De esta manera le estás abarcando la cantidad de parámetros o estás siendo más preciso con lo que vos esperás de ella. Eso está muy bueno, está buenísimo si, por ejemplo, aplicado a nosotros, podemos, no sé, actúa como una persona de marketing o actúa como una persona que trabaja en finanzas y dame esto. Y después hay otra cosita más que si lo ven en las imágenes está muy bueno, que es que le das todo el contexto de lo que vos estás esperando y finalmente le decís exactamente lo que querés. Entonces actúa como, este es tu contexto y esto es lo que yo quiero. Entonces abarcas mucho la posibilidad de cosas que tiene que analizar ChatGPT para analizar un resultado. Sí, Emi, es exactamente como escribir una user story. Mientras más le abarcas los requerimientos, va a ser más fácil para entender, en este caso para la AI, pero como lo sería para el desarrollador. Y último, evitar preguntas
Nada, lo que dije recién, que sean muy fáciles o que sean sí o no, de qué es el amor, es el ejemplo que pusimos. No recuerdo por qué lo habremos puesto Dami, pero seguramente habríamos visto que la respuesta era muy breve, muy básica y no nos contribuye a lo que nosotros esperábamos. Si querés, me voy a la siguiente slide. Si querés, después o sea, ¿cómo fue? Hace un par de semanas agarré toda la descripción de Clutch de nuestra empresa, se la pasé a ChatGPT y le pedí que me haga una canción. Sí. Después les copio y le mando al chat de Slack la canción que me armó. Bueno, también, no sé si lo recuerdan, hubo un viernes de preguntas en el que la consigna era, si no me acuerdo mal, inventar una historia utilizando ChatGPT y todos hicieron buenos prompts. De hecho, ese día yo ya spoileé un poco del workshop porque mostré cómo lo utilizamos. Tipo, me acuerdo que había puesto actúa como un bardo del medioevo y después al final, esto es lo que yo espero. Y había salido un resultado que había estado muy bueno y nada, lo spoileé un poquito. Bueno, acá en pantalla es un poquito más de lo mismo. Seguimos contando que es un buen prompting. Nosotros le decimos que queremos resolver un problema, que en este caso es un problema de desarrolladores, dado una lista de números enteros, una función que escriba la suma de los pares. Está muy claro lo que se pide, no se le deja el lugar a la inteligencia artificial a decir, pero ¿qué pasa si quizás considero números negativos? O porque ahí le estamos diciendo que tiene que ser números enteros sí o sí. No tiene que pensar en resumen mucho la inteligencia artificial lo que tiene que hacer. Tiene muy claro el problema. Esto es muy importante que tenga muy claro qué es lo que tenga que resolver y no darle preguntas básicas como, no sé, en nuestro caso, necesito un email para un cliente que diga lo siguiente o que hable sobre lo siguiente. No. Le puedo decir, necesito escribir un mail como si yo fuera una persona D y lo que quiero es que de una manera positiva. Mientras mejor sea el prompt, mejores resultados vamos a tener. Si querés mover, Dan. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más en ChatGPT, ya lo estuvimos hablando un montón, no es la única inteligencia artificial, por supuesto, mostramos antes los ejemplos, nada más que estamos hablando de la que actualmente es la más popular, la que más ojos está trayendo actualmente. ¿Y qué es ChatGPT? Bueno, quizás probablemente nunca se preguntaron qué significan las siglas ChatGPT. GPT es Generative Pre-trained Transformers, que lo que se basa es un tipo de inteligencia artificial que se nutre de textos pregenerados, en este caso ChatGPT se nutre de toda la información de la Internet que tenía disponible, y en base a eso genera un modelo conversacional en la que intenta replicar cómo un humano hablaría o se comunicaría. Entonces nosotros podemos considerar a ChatGPT como eso, es un chat, básicamente es un chat en el que nosotros podemos hablar de igual a igual, pero del otro lado no está contestando una persona, sino que está contestando una inteligencia artificial que analizó millones y millones de textos para respondernos a nuestras preguntas. Por eso habrán visto que hay cosas absurdas que puede llegar a contestar ChatGPT dado el contexto necesario, y es porque scrapeó información de todos lados para hacerle lo que es hoy. Y pronto habrá nuevas versiones que incluso tendrán información hasta el día de hoy. De hecho, hay una con la que no estuve jugando mucho a mí, pero que vi que es la nueva de Microsoft, de Bing, que sacaron su propia versión de ChatGPT, que todos los días está adquiriendo conocimiento nuevo. Actualmente está en beta cerrada, yo me inscribí pero no me llegó. Y nada, está muy bueno porque te permite con cosas de hoy en día ya trabajar. Y para eventos recientes eso está muy bueno. Creo que Salesforce sacó una nueva ahora esta semana. Desconozco, pero La sí. vi justo ayer. Es que generalmente yo creo que todas las grandes compañías van a estar intentando hacer un salto a su propio search engine, si se quiere, nutrido por GPT, en definitiva. Sí, o sea, ya el cómo hacerlo es algo ya medio sabido por las grandes empresas. Lo que pasa es que necesitas grandes cantidades de datos para que funcione bien, y por eso solo lo pueden hacer los gigantes de la industria. Sí, exacto. Sí, a menor escala lo que puedes hacer es modelos de aprendizaje, pero no que puedan scrapear toda la web para contestar todo lo que sea posible. Es lo que mencionaba a mí antes, necesitas samples de data más chicos como a prueba, no a prueba, y eso sí lo puedes hacer vos, pero lo que es GPT hoy en día no se puede replicar como una persona única. Bueno, acá además un ejemplo, ya lo estuvimos viendo igual en los primeros ejemplos que dio Dami, así que si querés seguir adelante, bienvenido sea.